Aceptar. Todo lo que está puesto. Amén. Que Dios nos bendiga. Como podemos ver, el día de hoy nos corresponde nuestra clase número 5 de homilética que se titula El sermón y la predicación. El sermón y la predicación. Ya hemos estudiado nosotros lo que es el término predicación. También hemos estudiado la importancia de la predicación. Sabemos lo que significa, ¿cierto? Y yo espero honestamente, con todo mi corazón, que cada uno de ustedes esté repasando, invadiendo esta materia, ahí aprovechando de enriquecerse con este conocimiento de Dios. Lo más probable, mis queridos hermanos, es que de vez en cuando se nos quede ahí en pausa la diapositiva, pero nosotros seguiremos avanzando. Ahí después le hago devolución de la deuda, retrocediendo para poder darle la presentación de la diapositiva. Pero nosotros ya aprendimos lo que significa el término predicación. También estudiamos la importancia de la predicación. Sabemos que la predicación se traduce de la palabra griega kerugma, y la raíz de esta palabra es queruso, y significa proclamación pública. Entonces, yo sé que eso lo vimos, eso lo aprendimos. Ahí está, la palabra predicación, desde el original griego querugma, pero su raíz es queruso. Entonces, cada vez que entregamos una predicación, lo que hacemos es entregar una proclamación pública, una proclamación pública. Y hoy nosotros veremos lo que es un sermón. Veremos lo que es un sermón. Esta palabra nos llega desde el latín. La palabra sermón viene y proviene del latín y es la palabra sermonis, sermonis. Y este vocablo significa exactamente conversación, conversación. Entonces vamos a ir colocando las bases para que vayamos captando qué es un sermón y se dará cuenta la riqueza espiritual que hay para nosotros en la Biblia. Pero este término, sermón, sermonis, indica o hace referencia a una palabra que es trabada o entablada entre uno y otro. A eso apunta, a eso hace referencia la palabra sermón desde su raíz. Hace referencia a una palabra trabada o entablada entre uno y otro, entre uno y otro. Ahora, el sermón cristiano, mis queridos hermanos, es un discurso cristiano. El sermón cristiano es un discurso cristiano, es un discurso religioso, es una oración evangélica que predica el heraldo de Dios. Recuerden lo que es la predicación, la proclamación pública, la proclamación pública. Entonces, el sermón cristiano es un discurso cristiano, es un discurso religioso, es una oración evangélica que predica el heraldo de Dios. También un sermón es una amonestación
o reprensión insistente. Un sermón es una amonestación o reprensión insistente. Y como última definición, estamos colocando las bases para poder comenzar a edificar este estudio. Como última definición, un sermón también significa estocada, estocada. Y esto indica o hace referencia a un propósito, a un propósito. Y mire la riqueza de la palabra sermón, la raíz a lo que apunta. Esto es notable, maravilloso y lo quiero compartir con ustedes. Con el sermón herimos al oyente, pero no con nuestras palabras. ¿Sabe con qué? Con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esto es maravilloso y esto es notable. El sermón tiene como definición estocada, lo cual significa propósito. ¿Y a qué apunta? Que nosotros, los predicadores, herimos al oyente, pero no con ese concepto que nosotros conocemos en nuestro lenguaje castellano de herir, hacer sentir mal a las personas. No, por supuesto que no. Herimos al oyente, pero nuestra arma o nuestra estocada es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eso es maravilloso. Efesios capítulo 6, verso 17, la Sagrada Escritura dice así: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada? Preguntará alguien. Ahí está, la palabra de Dios. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, para poder entregar la palabra de Dios, debemos estar llenos del Espíritu. ¿Y quieres saber por qué? Porque la espada es del Espíritu, no es nuestra. La espada es del Espíritu, no es nuestra. Por eso muchas veces el sermón o la predicación, que vamos a ver que es lo mismo, el sermón o la predicación muchas veces no es efectiva, porque nuestros sermones son en la carne. Entonces, mucho peor cuando preparamos un Ya, mensaje para herir, está bien. mucho peor cuando preparamos un mensaje Vamos. para herir a las personas. El resto, Entonces, mis queridos hermanos, es muy importante que entendamos esto. La espada es del Espíritu. La palabra de Dios es del Espíritu. Si queremos ser efectivos con la palabra de Dios, debemos ser llenos del Espíritu. Si hablamos temas controversiales, temas que provocan a las personas, etcétera, etcétera, estamos usando la espada del Espíritu en la carne. Y lo único que va a producir y a lo único que va a provocar es a los carnales, a los carnales. Pero la espada es del Espíritu. Esto es muy importante. Es por eso que cuando hablamos de la palabra de Dios, debemos comportarnos como tal, como tal. Observemos un poquitito este texto. El yelmo es el casco que cubre la cabeza. Ahí hay una mera ilustración. Todas estas imágenes que compartimos, mis queridos hermanos, son mera ilustración. Con la palabra de Dios siempre nos vamos a quedar corto. Es muy importante que usted sepa eso. Solamente intentamos explicar e ilustrar la enseñanza. El yelmo es el casco que cubre la cabeza del soldado específicamente. ¿Por qué? Porque la cabeza del soldado siempre será un objetivo en el campo de batalla. No en vano el Espíritu Santo dice, tomad el yelmo de la salvación. Entonces, ¿a qué apunta el casco? A proteger nuestra cabeza y por ende nuestra mente. Nuestra mente. ¿Y qué podría significar esto? La seguridad de salvación. La seguridad de salvación. Para no andar por ahí claudicando en cuanto a la salvación. Para no claudicar, como decía el profeta allá en el monte.
¿Hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Entonces es muy importante tener el yelmo de la salvación, la seguridad de la salvación. Es muy importante. Y la espada del soldado era la única arma que poseía. Y esta espada la usaba como arma defensiva y ofensiva. Y así es la palabra de Dios. Así es la espada del Espíritu. Con ella nos defendemos de los ataques constantes del enemigo y también la usamos para atacar y para destruir todo argumento que se levanta contra el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esa espada del Espíritu, mis queridos hermanos, escúchelo muy bien, puede ser un muy buen sermón. La espada del Espíritu puede ser un muy buen sermón. Eso es muy importante. El reverendo Lloyd Perry dijo lo siguiente: un sermón, escuche bien, mire sus características. Un sermón es un discurso sistemático, adaptado a la mente popular y basado en las verdades bíblicas. Cuando leo esto, ¿sabe lo que veo? Veo como que empezamos de menos a más y viceversa, de más a menos. Los comentarios de estos grandes hombres de Dios son, son notables, son llamativos, son cautivadores, perdón. Mire, un sermón es un discurso sistemático, adaptado a la mente popular y basado en las verdades bíblicas. En esta declaración de Lloyd encontramos cuatro excelentes divisiones y definiciones. Usted observa solamente el comentario, no se preocupe, yo se lo he desmenuzado. En esta declaración entonces encontramos cuatro divisiones y cuatro definiciones. Número uno es un discurso. El sermón es un discurso. Estamos estudiando el sermón. Número uno, el sermón es un discurso. Un sermón, esto es muy importante, es por sobre todo un discurso que debe ser oído por el auditorio. Y esto requiere que las palabras no sean solo audibles, sino también sean pronunciadas con tal claridad que pueden ser entendidas, valga la redundancia, por el auditorio o por los oyentes. Entonces, número uno, el sermón es un discurso y este discurso debe ser oído por todo el auditorio. Y esto requiere que las palabras no solo sean audibles, sino también sean pronunciadas con tal claridad que pueden ser entendidas por todos los oyentes. Número dos, Perry nos decía que es un discurso sistemático. Entonces, el sermón es un discurso sistemático. Vale decir, ¿a qué se refiere? Que el sermón posee orden. El sermón posee orden, organización, estructura, arreglo, de tal modo que el oyente puede seguir la secuencia lógica del discurso. De tal modo que el oyente puede seguir la secuencia lógica del discurso. ¿Qué más dijo Perry? Número tres, adaptado a la mente popular. Adaptado a la mente popular. Un sermón que utiliza un vocabulario incomprensible para el auditorio es nulo en su efectividad. Por eso es básica la adaptación de la terminología y las ideas a la mente popular. A eso se refiere Lloyd Perry, el reverendo Lloyd Perry. Un sermón que utiliza un vocabulario incomprensible para el auditorio es nulo, será nulo en su efectividad, porque no lo entenderán, por supuesto.
Por eso es básica la adaptación de la terminología y las ideas a la mente popular, a la mente contemporánea, por supuesto, del predicador. Y número 4, decía que está basado en las verdades bíblicas. El sermón está basado en las verdades bíblicas. ¿Qué nos quiere decir esto, mis queridos hermanos? Que el sermón tiene como fundamento la palabra de Dios. No es ni será jamás un sermón correcto aquel que no usa la Biblia como base y fundamento. No es ni será jamás un sermón correcto aquel que no usa la Biblia como base y fundamento. Y esto, por supuesto, nos lleva a pensar en las palabras del apóstol Pablo que están registradas en Romanos, capítulo 15, verso 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin, mire el propósito, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación que viene de las escrituras, tengamos esperanza. Las cosas que se escribieron antes, el apóstol Pablo se está refiriendo a aquellas que están registradas en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, las cuales también, por supuesto, son revelación divina. Y aunque los cristianos no viven bajo la autoridad del antiguo pacto, sino bajo el nuevo pacto, debemos saber que la ley moral de Dios no ha cambiado. La ley moral de Dios no ha cambiado. Y toda la escritura, mis queridos hermanos, la totalidad de las escrituras es de beneficio espiritual. Es de beneficio espiritual. Las escrituras, según este texto que tenemos en pantalla, proveen paciencia, consuelo y esperanza. Son las escrituras quienes proveen paciencia, consuelo y esperanza. Y por supuesto, en otros textos también el apóstol Pablo complementa diciendo que la tribulación produce paciencia. Por supuesto que sí, pero aquí podemos ver que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, mis queridos hermanos. ¿Y cuál es el propósito? A fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Entonces, es muy importante. Ahora avanzamos. ¿Qué características tiene un sermón efectivo? ¿Qué características tiene un sermón efectivo? Un buen sermón tiene una variedad de características que haríamos muy bien en considerar. Un buen sermón tiene una variedad de características que haríamos muy bien en considerar. Vamos a estudiar esto un momentito. Número 1. Un sermón explica la palabra de Dios. Un sermón explica la palabra de Dios. Y ojo, estamos usando terminología. Terminología. Es muy importante eso, mis hermanos. Estamos aplicando terminología. Un muy buen sermón explica la palabra de Dios. Un sermón, para ser eficiente, debe explicar la Sagrada Escritura. ¿Qué significa esto? El pasaje de la Biblia seleccionado por el predicador, el pasaje de la Biblia escogido para presentar al auditorio y para exponer, debe ser analizado cuidadosamente, de tal modo que su significado sea explicado a la congregación o al oyente o al auditorio.
Es muy importante. Una característica de un buen sermón o de un sermón eficiente, número uno, explica la palabra de Dios. Número dos, un sermón ilustra la palabra de Dios. Ilustrar la palabra de Dios tiene que ver con hacer transparente, hacer claro y hacer sencillo el texto bíblico escogido para exponer a la audiencia, a los oyentes. Una función, mis queridos hermanos, de la ilustración, una función de la ilustración es provocar interés en el oyente para que luego se vaya con el deseo de aplicar el sermón. El predicador debe tener presente que durante una exposición extensa, la mente tiende a divagar y cansarse. Por eso es muy importante aprovechar el sermón y debemos incluir ilustraciones. Ilustraciones. Y esto va de la mano con qué? Con explicar la palabra de Dios. Es muy importante. Número tres, un sermón aplica, un sermón aplica la palabra de Dios. Esto es notable, esto es maravilloso y esto es interesante. La Biblia tiene solo una interpretación. La Biblia tiene solo una interpretación, pero tiene muchas aplicaciones. Tiene muchas aplicaciones. Y esto es muy importante que lo sepamos. Un sermón aplica la palabra de Dios. Un sermón eficaz va mucho más allá del simple significado histórico del texto. ¿Debemos investigar su significado? Sí, amén. ¿Debemos interpretar su significado? Por supuesto que sí. 7 veces, amén. Pero el predicador debe darle aplicación al texto. No solo dice lo que Dios dijo ayer, sino por sobre todo enfatiza lo que Dios dice hoy. Esto es muy importante. El predicador debe darle aplicación al texto. No solo dice lo que Dios dijo ayer, sino por sobre todo enfatiza lo que Dios dice hoy. Número 4, estamos conociendo el propósito. Un sermón tiene un propósito definido. Un sermón tiene un propósito definido. Y les voy a compartir una perlita. Cada vez que usted encuentra en la Biblia la palabra para, se traduce de la palabra propósito. Atesore eso en su corazón y en su material de apoyo. Cada vez que usted se encuentra estudiando en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, y usted se encuentre con la palabra para, usted se ha encontrado con una palabra que se traduce de propósito. Propósito. Entonces, un sermón tiene un propósito definido. Esto es vital, esto es importante y esto es indispensable. Un sermón debe tener un propósito. Y si ustedes tienen buena memoria, aproximadamente ya en 3 clases se ha redundado en esto. El propósito, el propósito, lo hemos visto, el propósito del predicador, del portavoz de Dios, el propósito de la predicación. Hoy estamos viendo el propósito del sermón. Entonces es muy importante, es indivorciable. El propósito está en el heraldo de Dios, está en la proclamación pública, que es la predicación, y también ahora nos encontramos con el propósito en el sermón.
en el sermón. Entonces, esto es vital, importante, indispensable, no puede fallar ni faltar. Un sermón debe tener un propósito. ¿Por qué? Y escúchelo bien. Porque antes de decir algo, hay que saber para qué y por qué se va a decir. Antes de decir algo, hay que saber para qué y por qué se va a decir. Eso es tener un propósito. Eso es tener un propósito. El teólogo Orlando Costas dijo lo siguiente: el sermón es una herramienta, es para ser usado con un fin específico. Recuerde la palabra específico. El sermón es una herramienta, es para ser usado con un fin específico. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, predicadores, predicadoras, mis queridos pastores, pastoras, mire qué importante es esto. Nosotros como predicadores, cuando nos encerramos en la habitación del tiempo con Dios, a preparar y a recibir nuestro sermón, debemos crearlo, prepararlo con un propósito o con un fin específico, específico. Alabado sea Dios. Número 5, características de un sermón. Un sermón suple necesidades humanas. Por supuesto, un sermón suple necesidades humanas. Mis queridos hermanos, todo sermón debe ser una respuesta a las necesidades específicas de la congregación. ¿Lo escuchó bien? Todo sermón debe ser una respuesta a las necesidades específicas de la congregación. Debe ser la iglesia local quien debe ponerle la agenda al predicador y no viceversa. Escúchelo bien. ¿Qué significa esto? El predicador va a exponer el consejo de Dios de acorde a las necesidades que hay en su congregación. A eso me refiero. La iglesia local debe ser quien le coloca la agenda al predicador. ¿Y a qué nos referimos? Que el predicador debe exponer el consejo de Dios de acorde a las necesidades que hay en su congregación. Y si no es así, el sermón se convierte en un metal que solo resuena, el sermón se convierte en un címbalo que solo retiñe, porque debe tener un fin, debe tener un propósito y debe buscar satisfacer, suplir las necesidades humanas del auditorio, del auditorio. Ahora, ¿cuál es la relación entre el sermón y la homilética? ¿Cuál es la relación entre el sermón y la homilética? Nosotros debemos tener súper claro, perdón, que los sermones que vamos a predicar a la congregación deben ser entregados por el Señor. Amén a eso. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si nosotros entendemos eso, rápidamente surge una pregunta. ¿Dios nos entrega los sermones totalmente terminados? Si nosotros recibimos del Señor lo que debemos predicar a la congregación, ¿Dios nos entrega los sermones totalmente acabados, listos para ser predicados a nuestros hermanos? Abro un paréntesis. Si copiamos y pegamos, por supuesto que sí. Pero no, nosotros estamos hablando genuinamente, como predicadores genuinos de Dios, que preparamos nuestros sermones. Entonces, la respuesta a esa interrogante es no, respuesta negativa. Dios no nos entrega los sermones totalmente acabados, terminados, listos para ser expuestos a la congregación. Por supuesto que no.
Por regla general, los sermones bien logrados, no caen del cielo así como caía el maná en las manos del pueblo de Israel en el desierto, mis queridos hermanos. Por supuesto que no. Para predicar con claridad, para predicar con efectividad, debe haber una buena porción de trabajo humano. Para predicar con claridad, para predicar con efectividad, debe haber una buena porción de trabajo humano. Y cuando hablamos del sermón y cuando hablamos de la relación que hay entre el sermón y la homilética, es exactamente aquí, en este punto, donde hace su aparición la homilética. Primero, recordemos lo que significa el término, recordémoslo, homilética tiene su origen en el vocablo griego, homilía, ahí en azulito, homilía, homiletikos, y esta palabra significa, a su derecha están las definiciones, reunión, sermón y conversación. Esa es la relación que tienen, mis queridos hermanos. El sermón es una extensión de la homilética. Podríamos decir que el sermón es un brazo de la homilética. Y más estrictos, el sermón es definición de homilética. Esa es la relación que existe entre los dos. Por eso es muy importante. Entonces, la homilética, lo hemos aprendido, es la técnica utilizada para hacer un sermón que entrega fielmente el texto, ¿cierto? Y este texto, ¿cuál es? Por supuesto, la palabra de Dios. Es ahí donde nosotros estamos parados y es ahí donde estamos edificando. El predicador dice en su lenguaje, según su modo de entender y en sus propios términos, lo mismo que Dios dice en su palabra. No sé si lo entendió. El predicador dice en su lenguaje, con su lenguaje, según su modo de entender y en sus propios términos o terminología, lo mismo que Dios dice en su palabra. Entonces, respecto al sermón, la homilética es la ciencia que trata, ahí está, la naturaleza, la descripción, el análisis, la construcción y la composición del sermón. Respecto al sermón y la homilética, sabemos que es la ciencia, pero esto trata la naturaleza, la descripción, el análisis, la construcción y la composición del sermón. Del sermón. Es ella la ciencia y el arte de la predicación. Y esa predicación es un sermón. La homilética es la ciencia y el arte de la predicación. Y esa predicación es un sermón. Un sermón. Y si usted se pregunta, Esteban, ¿por qué es una ciencia? ¿Por qué es un arte? Respuesta, ¿por qué es una ciencia? Porque tiene reglas y tiene leyes fijas. ¿Por qué es un arte? Porque varía según el estilo de cada predicador. Y ese es un fundamento que vemos arraigado, establecido en el antiguo pacto, cuando vemos al Dios creador del cielo y de la tierra usando a los profetas del Antiguo Testamento. Cada uno era usado en su propio estilo. Por eso es un arte. ¿Y por qué es una ciencia? Porque tiene reglas y leyes fijas. Mis queridos hermanos, no existe ni existirá jamás duda alguna
El conocimiento de la homilética nos ayuda a preparar los mensajes que Dios nos da de forma lógica, de forma comprensible y persuasivos. ¿Qué significa de forma lógica? Conforme a las reglas de la razón, de forma razonable. La homilética nos ayuda a preparar los sermones de forma razonable. Nos ayuda a preparar los sermones de manera comprensible. Significa que se lograrán entender. ¿Y por qué persuasivos? Porque irán con una fuerza, pero no cualquier fuerza. Irán con una fuerza eficaz, eficaz. Eso hace el conocimiento de la homilética. Eso es en cuanto al conocimiento de la homilética. Nos ayuda a preparar los sermones de forma lógica, comprensibles y persuasivos, que podríamos decir es el propósito. Ahora, la homilética tiene el propósito de enseñarnos cómo comunicar. Ahí está, la verdad central, bíblica, con eficacia, con precisión y espiritualidad. Todo lo opuesto a la carne y espiritualidad. ¿Qué significa cuando decimos con eficacia? Con la capacidad para obrar. ¿Con la capacidad para qué? Para alcanzar el resultado, para conseguir el resultado. A eso se refiere la palabra con eficacia. Cuando hablamos de precisión, hablamos de exactitud, sin fallas. Y cuando hablamos de espiritualidad, la audiencia debe ser inspirada a que se inclinen por y ante su creador, su creador. Y el producto o el resultado de la homilética es lo que llamamos sermón, sermón. Entonces, la homilética nos ayuda y tiene como propósito. Y todo ese resultado que sale de todo de toda esa ciencia y de ese arte es lo que llamamos sermón. Sermón. Del latín, ¿lo recuerda? Sermonis, un sermo. Ahora, ¿cómo se clasifican los sermones? ¿Cómo se clasifican los sermones? ¿Qué dice ahí? Hermanos, leeré unos pocos versículos y daremos fin a este muy breve sermón. Mire esa hoja tremenda que tiene el predicador. ¿Cuántos no hemos hecho eso? Muchos de nosotros hemos acudido a eso. Y podríamos llamarle la vieja confiable. No, pero muy bien, muy bien. Un poquito de humor nomás, un poquito de humor. No se ofenda. Es sano y saludable. Entonces, observemos cómo se clasifican los sermones. ¿Cómo se clasifican los sermones? Y debemos ser honestos. No podemos ni pretendo entregar verdades absolutas o valga la redundancia, pretensiones absolutas. ¿Por qué? Porque en lo que respecta a la clasificación sermonaria o de sermones, ni aún los más estudiosos y los más expertos en el arte de la homilética, ni siquiera ellos se han puesto de acuerdo en la clasificación de los sermones. Entonces, es importante que entendamos esto. Esta clasificación o tipos de sermones que vamos a presentar a continuación no es absoluta, pero, pero, esta clasificación es necesaria porque puede ser de gran ayuda para nosotros en la inmensa labor de descubrir ideas y material para la construcción de nuestros sermones. Así que le invito a estar atento porque esto le servirá mucho y esto también le servirá de consuelo. Porque muchas veces vemos a otros predicadores, ya sea en las redes sociales, en YouTube, vemos a grandes conferencistas y nos gustaría alcanzar, lograr lo que ellos son.
Pero no, mis queridos hermanos. Hay una clasificación de sermones, hay diferentes tipos de sermones. Así que esto será de gran consuelo para muchos de ustedes y también será de gran ayuda. ¿Por qué? Porque cuando usted se encuentre preparando su sermón, esto le va a ayudar a descubrir ideas y material para la construcción o edificación de su sermón o predicación. Entonces, les presento ahora a continuación lo que se llama clasificación sermonaria. Clasificación sermonaria. O en un lenguaje más sencillo y al alcance de todos, como usted lo puede ver ahí en paréntesis, tipos de sermones. Tipos de sermones que se dan en la predicación. Tipos de sermones que se dan en la predicación. Y usted escuchará y dirá, oh, yo soy un predicador de esos, yo soy una predicadora de esos sermones, etcétera, etcétera. Ahora, solo voy a proceder a mencionarlos y en la próxima clase los vamos a desarrollar, por supuesto, porque lo más probable es que abordemos 2 clases solamente desarrollando los tipos de sermones, pero yo solamente ahora los voy a mencionar y en la próxima clase los vamos a desarrollar. Así que le entregaré solamente la mitad del conocimiento, la mitad. Número 1, esta clasificación de sermones es según su estructura en relación con el texto bíblico. Esta clasificación de sermones es según su estructura en relación con el texto bíblico. No se desanime, aún no hemos desarrollado nada. Número 2, también tenemos una clasificación en relación con su propósito general. También tenemos una clasificación en relación con su propósito general. Número 3, tenemos una clasificación de sermones en base a su contenido. Tenemos una clasificación de sermones en base a su contenido. Número 4, tenemos sermones clasificados en base a su ocasión. Tenemos sermones clasificados en base a su ocasión. Y número 5, tenemos sermones clasificados en base a su metodología. En base a su metodología. Como dijimos, primero mencionaremos toda esta clasificación sermonaria y luego volveremos a desarrollarlos uno por uno, pero en las próximas clases. Así que ahora cerraremos esta clase haciendo la presentación de la clasificación sermonaria de los sermones. Número 1, como dijimos, tenemos los sermones clasificados según su estructura en relación con el texto bíblico. Y aquí tenemos los siguientes sermones. Tenemos el sermón homilético o sermón homilía. Tenemos el sermón textual. Me faltó agregarlo ahí, parece en la pantalla. Sí. Tenemos el sermón textual. Tenemos el sermón deductivo. Tenemos el sermón temático. Y tenemos el sermón expositivo. Número 2. Tenemos los sermones clasificados por su propósito general. Estos son, tenemos los siguientes sermones: sermones evangelísticos, sermones doctrinales, sermones devocionales, tenemos sermones de consagración, tenemos sermones ético-moral y tenemos sermones de aliento, y que esto nos ayude, mis queridos hermanos, para consolarnos, porque muchas veces queremos predicar como el hermano y etcétera, etcétera, pero no, hay una variedad, hay una gama, hay una clasificación, mis queridos hermanos, de tipos de sermones. No tenemos por qué todos predicar lo mismo, ni de la misma manera. Alabado sea Dios por la variedad, mis queridos hermanos. Número 3, tenemos los sermones clasificados por su contenido, por su contenido. Y aquí tenemos los siguientes sermones: biográficos,
históricos y sermones sermones situacionales. Y número 4 y 5, tenemos los sermones clasificados según la ocasión y tenemos los sermones clasificados según su metodología. Estimados oyentes, en la próxima clase, en la número 6, pasaremos a desarrollar cada uno de ellos. Así que me quiero despedir diciendo muchas gracias y deseo con todo el corazón que Dios añada lo siguiente a cada uno de ustedes: pasión, fuego interior, sabiduría pura y crecimiento en el conocimiento de nuestro Dios. Amén.